Arranca la segunda semana de testimonios para el juicio político de Trump. Yo soy JJ Galvez y esto es Gancho Derecho. Pues el día de ayer hubieron 4 personas en estos testimonios públicos en todo esto del juicio político Impeach Trump 2019, bla bla bla. En la mañana fueron primero el Lieutenant Colonel Vindman y Jennifer Williams, y en la tarde fueron Kurt Volker y Jim Morrison. En general, el día de ayer no fueron muchas las cosas relevantes que ocurrieron. En esencia, tanto Vindman como Williams hablaron de que cuando ellos escucharon la llamada, a ellos no les pareció que fuera algo apropiado, les pareció que había algo de conflicto de intereses, y ambos de hecho hablaron con sus superiores diciéndoles que había algo extraño en esa llamada y que no les parecía, no los hacía sentir cómodos. De la misma forma, tanto Volker como Morrison dijeron que para ellos no hubo nada relevante en la llamada. Entonces, esto nos lleva al hecho de que la llamada como tal se puede interpretar de muchas formas. Digo, tanto ustedes como yo, como todos nosotros podemos de hecho leer el transcript, y cada uno de nosotros puede decir, eso totalmente me suena raro, y tanto todos podemos decir, eso totalmente me suena como que es culpable, como que esto estuvo inapropiado y todo eso. Pero al final del día lo que queremos averiguar es si hubo alguna clase de soborno, si hubo una clase de abuso de poder y todas esas cosas. El único detalle es que para poder saber todo eso necesitamos saber cuál era la intención de Donald Trump, porque para que haya un crimen de soborno, la intención es extremadamente importante, y en este caso todavía no se ha podido establecer ningún caso de intención o mens rea. Mens rea, which by definition tells us that there can be no crime without a vicious will. Sin embargo, revisando uno de los artículos de CNN sobre lo que pasó el día de ayer, me llamaron la atención algunas cosas. Hubieron 4 puntos que hablan que realmente muestran que no hubieron tantas cosas importantes el día de ayer. Dicen, a David Núñez, el representante republicano de California, no le gustan los medios, porque habló de cómo los medios de comunicación han jugado un papel en resaltar que Rusia y en resaltar que el presidente está mal y en resaltar todas esas cosas. ¿Relevante para este caso? No. Mencionaron como otro punto importante la historia del Lieutenant Colonel Vindman. Y ese fue muy interesante porque él platica cómo hace 40 años su papá vino desde lo que era la Unión Soviética en ese entonces, Ucrania, y los trajo cuando él y su hermano tenían únicamente 3 años. Y habla de realmente lo bueno que es estar en este país y cómo Estados Unidos es muy diferente de esos países socialistas. Y de hecho hasta habla directamente con su papá en la cámara diciéndole, papá, voy a hablar sobre el presidente y voy a estar bien. Porque como cualquier persona que ha vivido en esos países sabe, si en esos países llegas a hablar mal del presidente, podrías estar en muy feos problemas. Otro de los puntos interesantes fue que, dado que Vindman había nacido en Ucrania, llegó un punto en el que le ofrecieron ser el ministro de defensa de Ucrania. Otro punto de los que resaltaron los de CNN. De nuevo, ¿relevante para esto? No, pero pues sí llama la atención. En especial porque algunos republicanos han querido menospreciar a Vindman y su testimonio y quererlo desacreditar desde el principio, diciendo que dado que es ciudadano tanto ucraniano como americano, tiene lealtades compartidas y no sé qué, lo cual se me hace ridículo. Honestamente no deberíamos estar haciendo eso, en especial para alguien que ha servido en las Fuerzas Armadas, que evidentemente está dando su vida por nuestro país, por Estados Unidos. No puedes hablar de que esta persona tiene lealtades, conflicto de lealtades o algo por el estilo. Es realmente un tiro muy bajo y ojalá que los republicanos dejen de hacer esa clase de tonterías. Pero hubieron 3 cosas que para mí resaltaron mucho de este artículo que la CNN comparte. Hablando de Lieutenant Colonel Vindman, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que él resalta que había una narrativa falsa de lo que es Ucrania para el presidente. Él básicamente estaba hablando como estas narrativas falsas eran las motivaciones de la administración para estar teniendo una perspectiva negativa de Ucrania. Y las 2 narrativas falsas eran que, número 1, Ucrania intervino en las elecciones presidenciales de 2016 para ayudar a Hillary Clinton, y número 2, que los ucranianos no habían investigado adecuadamente que Joe y Hunter Biden habían cometido algo ilegal en Ucrania. Ahora, esto me llama mucho la atención porque a pesar de que ninguna de estas cosas, según la CNN, tengan ninguna base, y tal vez no tengan ninguna base y sean únicamente conspiraciones y lo que sea, cuando estamos hablando de intención, cuando estamos hablando de lo que el presidente quería hacer, si él cree que efectivamente Ucrania intervino en las elecciones y él cree que efectivamente hubo algo ilegal entre Joe Biden y Hunter Biden que no fue investigado en Ucrania, alguna clase de conflicto de interés, entonces está totalmente en su derecho de pedirle a Ucrania que investigue esto. Esto no tiene nada de ilegal, esto no tiene nada de soborno. El hecho de que Joe Biden sea un potencial rival político es irrelevante en este punto, porque independientemente de si sea o no un rival político, si cometió algo ilegal,
El presidente tiene que investigar al respecto. Ahora, como les digo, el argumento es que no hay bases para nada de esto, que nada de eso tiene ningún fundamento. Y tal vez es cierto, pero lo que necesitamos aquí averiguar es cuál era la intención del presidente, porque si efectivamente su intención era averiguar más de este caso, entonces su intención no es algo negativo, no es algo que está usando abuso de poder, no es algo que quería sobornar para ganancia personal. Porque imagínense, locamente yo sé, imagínense que hubiera fundamento a cualquiera de estas cosas. ¿Cómo? Había fundamento para averiguar si Rusia había intervenido en las elecciones políticas de 2016. Había razones para pensarlo, entonces pasamos 2 años investigándolo y $20 millones y todo esto. Y al final del día resultó que no ayudó a Trump. Sí hubieron cosas que se encontraron al respecto, que fueron irregularidades y lo que sea, pero no ayudaron a Trump. Pero por alguna razón tenemos un doble estándar aquí. Cuando los demócratas investigan si Rusia apoyó a Donald Trump, eso estuvo muy bien. Pero si Donald Trump dice que si Ucrania quería ayudar a Hillary Clinton, no, eso está mal. Abuso de poder, soborno, cosas ilegales, vamos a hacer impeachment. Ven, esa clase de dobles estándares es la cosa que no tiene mucho sentido. Pero bueno, la siguiente cosa que me llamó la atención fue de hecho durante el testimonio de Kurt Volker, porque básicamente habla de algo muy similar. Volker habla básicamente de que hubo una junta en mayo con Trump y con otras personas de la administración en la que realmente todos estaban recomendando que Trump tenía que construir una buena relación con el nuevo presidente de Ucrania, Zelensky. Pero en ese entonces Trump seguía diciendo que no, que Ucrania era un país muy corrupto, que estaba lleno de gente mala, que de hecho nada más lo querían derrotar para las elecciones de 2016. Básicamente continuando esa misma narrativa que Vindman estaba hablando. Y Volker habla de que él estaba convencido de que toda esta necedad de Trump venía de lo que Rudy Giuliani le estaba diciendo. Él dice: era claro para mí que sin importar las noticias positivas y las recomendaciones que los delegados oficiales estábamos haciendo sobre el nuevo presidente de Ucrania, el presidente Trump tenía una impresión negativa de Ucrania con base en el pasado. Él estaba claramente recibiendo información de otras fuentes, incluyendo al alcalde Giuliani, que eran más negativas, causando lo que mantuviera esta impresión negativa. Volker insistió diciéndole a Trump que eran conspiraciones, que Joe Biden no estaba protegiendo a su hijo en Ucrania y que Ucrania no tenía el servidor hackeado del Comité Nacional Demócrata. Ahora, si ya sea Giuliani el que le está diciendo a Donald Trump, oye, hay que investigar esto, sí hay que investigar esto, sí tenemos que saber más, o sea por otra razón, evidentemente todo esto está continuando a construir este caso de que Donald Trump tiene una creencia de que lo que está haciendo lo está haciendo tal vez para una ganancia personal en su ego, pero al final del día sigue siendo algo que nos importa a todos como ciudadanos. Pero bueno, la última parte que me llamó la atención fue durante el testimonio de Jim Morrison, porque otro de los puntos que los demócratas han levantado mucho es que una vez que se hizo esta llamada, el transcript fue guardado en un servidor seguro, un servidor encriptado, un servidor escondido en el área 51 o algo por el estilo, y que esto es prueba de que efectivamente Trump sabía que había hecho algo mal. Ahora, durante su testimonio, Jim Morrison mencionó algo muy interesante, que él dice que el transcript de esta llamada se guardó en el servidor encriptado, el servidor secreto y todo esto, por accidente. Él dice que el abogado del National Security Council, John Eisenberg, no pidió que el transcript fuera puesto en un servidor clasificado, pero el personal de su oficina entendió mal cómo restringir el acceso y por eso terminó ahí. De cualquier forma, el New York Times ya había mencionado de que este no es el primer transcript que se guarda en un servidor seguro, esta no es la primera vez que esto ocurre, simplemente la presidencia ha tenido situaciones en las que guarda cosas ahí, guarda cosas que no guarda ahí, porque en especial en esta presidencia, cuando tienes una administración que está filtrando información a la prensa y a los rivales políticos constantemente, pues sí tienes razones por las cuales tener cierto miedo, ciertos temores y guardar cierta información en servidores seguros. Pero independientemente de eso, es evidente que podemos ver aquí que fue un error de cualquier forma. Entonces no hay nada de relevancia en el hecho de dónde se guardó la información del transcript. Pero en fin, el día de hoy tenemos más testimonios, en especial el de Gordon Sondland, que va a ser uno de los testimonios más importantes porque él realmente estaba en contacto con el presidente, él potencialmente sabría cuál era su intención y puede ser algo que sea muy positivo para el presidente o puede ser muy positivo para los demócratas. Vamos a averiguar, efectivamente yo creo que es el más importante esta semana, entonces en cuanto sepamos qué es lo que está pasando, aquí les comentaremos lo que ocurrió. Y bueno, eso fue todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Si les gustó, pongan el pulgar para arriba. Si tienen algún comentario, pongan los comentarios aquí abajo. También pueden contactarme por las redes sociales. Yo soy JJ Galvez, ahí estoy en TikTok, Twitter, Instagram. Pueden también contactarme por ahí si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo. Y si no se han inscrito al canal, inscríbanse al canal, pongan la campanita también para que les avise cuando haya un nuevo programa. Y compártanlo con sus amigos también para que esta información les llegue a más gente. Que pasen un bonito día. Yo soy JJ Galvez y esto fue Gancho Derecho.